Manejo de áfidos en el cultivo del maíz. Para iniciar, quiero decirle, verdad, de que los áfidos es una plaga conocida como pulgones. Afectan una serie de cultivos, no solamente el maíz, afectan el sorgo, afectan las hortalizas, afectan frutales, afectan las cucurbitáceas como en el caso del pipián, como en el caso del melón, como en el caso de la sandía. Afectan también lo que es la solanácea, el chile, chiltoma y entre otros cultivos. En el caso del maíz, este tipo de pulgón es diferente al del sorgo. El del sorgo se le conoce como pulgón amarillo. Es una plaga que recientemente fue declarada endémica porque se ha observado que en el sorgo causa mucho daño. Por lo tanto, se declaró como endémica para que haya una atención inmediata de esta plaga. En el caso del pulgón del maíz, es de color gris, verdoso o azul verdoso cenizo. Es de tamaño pequeño y se puede localizar en cualquier parte de la planta. Pero son más abundantes principalmente en lo que es el cogollo, que es la zona de crecimiento de la planta, y también en mazorca, principalmente en el pegue. No se reporta como una plaga de importancia económica en el maíz. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos un buen control, pues no vamos a tener problemas de pérdida. Las afectaciones son muy pocas, ¿verdad? O son muy bajas con este tipo de plaga hasta el momento, y es muy fácil de controlar siempre y cuando hay que hacer monitoreo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros dejamos el cultivo y no hacemos ninguna aplicación, cuando observamos las primeras cantidades de este pulgón y no aplicamos nada, pues lógicamente va a haber un crecimiento de la población de esta plaga, y sí se nos puede convertir en un problema posteriormente. Generalmente lo encontramos, como les digo, en el cogollo y en la parte de la mazorca. Sin embargo, puede afectar otras partes. El principal daño de esta plaga es chupar savia y transmitir enfermedades. Es el mismo daño que hace la mosca blanca, que hace la chicharrita y que hacen otros tipos de insectos, ¿verdad?, que son chupadores principalmente de savia y transmiten enfermedades. Para el caso del maíz, las principales enfermedades que transmiten son el mosaico del enanismo del maíz y el virus de la mancha de la hoja del maíz. O sea, son dos enfermedades que están ligadas principalmente con el cultivo del maíz. Cuando no hay control, los ataques severos causan el amarillamiento y el marchitamiento de los tejidos afectados. O sea que una vez que succionan savia, ocasionan manchas descoloridas, ¿verdad?, a causa que han succionado todo lo que es la savia de la planta, y es donde, digamos, comienzan a observarse los síntomas de afectación. Además de eso, una vez que se tienen grandes cantidades, produce una sustancia melosa, ¿verdad?, que favorece el desarrollo de un moho negro o de un hongo conocido como fumagina. Esta es una sustancia alaste, azucarada, ¿verdad?, que se puede tocar en el cogollo y uno se puede dar cuenta, ¿verdad?, de este tipo de sustancia, y las plantas quedan pegajosas, que con el tiempo, ¿verdad?, una vez que la planta va madurándose o la planta se va poniendo más vieja, tiran una especie de polvillo como contilo carbón, que es lo que se conoce como fumagina. El mayor problema se presenta cuando se apoderan de la espiga o la floración masculina. Ya ustedes saben que en la floración masculina, en la espiga, ahí es donde se da la formación de los granos de polen, que posteriormente son los encargados de hacer la fecundación para que se dé la formación de grano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo localizamos al pulgón en la espiga, nos puede causar mucho daño, principalmente en la diseminación de los granos de polen, reduciendo la dispersión del polen. Por lo tanto, vamos a tener afectación en el llenado de mazorca. Vamos a tener mazorcas chintanas,
mazorcas que no llenaron muy bien por la falta de polen, ¿ya? Cuando el ataque es muy severo. Por eso es necesario e importante hacer visitas al cultivo y monitorear este tipo de plagas para hacer aplicaciones en su momento oportuno. Las poblaciones de pulgones generalmente son controladas por factores ambientales o insectos benéficos, ya sea avispas, algunas catarinitas, algunas crisopas, que hemos visto que reducen los niveles de infestación. O sea que hay un control natural, ¿verdad? No necesariamente no hay un control. Sí, algunos insectos benéficos afectan y bajan la densidad de estas plagas. El uso de insecticidas de contacto o sistémicos son los más recomendados para este tipo de plagas. ¿Ya? ¿Qué nombre le puedo dar de producto? Bueno, los que normalmente se aplican, verá que están a nivel comercial, pero tienen que ser de contacto o sistémicos que permitan hacer un buen control. Nosotros hemos aplicado algunas alternativas que no tienen que ver nada con productos químicos, como por ejemplo el uso de detergente o agua jabonosa, ¿verdad? Reducen considerablemente las poblaciones. Cuando aquí a nosotros se nos presenta este problema en las espigas, nosotros lo que hacemos es aplicar 2 bolsitas de ACE, de detergente, esas que venden de las pequeñas, en un barril de agua para una manzana, y con eso controlamos muy bien lo que es el pulgón. Entonces es una plaga que si nosotros logramos hacer buenas aplicaciones en su momento, en cuanto nosotros comencemos a ver ese insecto en la hoja, hay que hacer ciertas aplicaciones, ¿ya? Algunos productos como por ejemplo el jabón también puede ser utilizado, ¿verdad? Disolvemos un taquito de jabón, un tuco de jabón en agua o en una bomba y hacemos aplicaciones. ¿Cuál es la función del jabón? Es que él forma una cera cuando se seca, ¿verdad? Y esto ocasiona la muerte de los insectos. Entonces, como les digo, los ácaros, no crean de que es una plaga de alarmarse, no, es una plaga controlable, es una plaga igual que muchas, que cuando no hacemos control, pues lógicamente van a hacer cierto daño. Entonces los ácaros o pulgones o áfidos, como se conocen, lo importante es estar haciendo monitoreo. En algunos productores hemos visto que ponen trampas amarillas, ¿verdad? Plásticos amarillos impregnados con aceite, y es una forma también de capturar estos tipos de insectos, ¿ya? Y reducen grandemente. Por ejemplo, en áreas pequeñas esto es lo más recomendable, pero sí, la agua con jabón yo creo que da muchos resultados. Eso es lo que yo tenía que platicar con ustedes sobre los áfidos, sobre lo que se conocen como pulgones. Es una plaga que más que todo hay que estarla monitoreando, y cuando veamos la presencia, creo que hay que hacer aplicaciones de estos productos.